Buenas tardes. Antes que nada es importante reconocer desde artículo 19 y el Observatorio de las Designaciones Públicas la apertura de las y los senadores de los partidos del PRD y el PAN en la Comisión de Justicia para escuchar lo que la ciudadanía quiere expresar sobre una decisión que nos vincula a todas y a todos como sujetos de derecho. Ahora, después de la apertura del foro, lo que se espera de estos partidos también es que tengan la sensibilidad de retomar nuestras propuestas en la decisión final. El foro debe ser el inicio de una serie de acciones conjuntas para fomentar un Estado abierto. Considérennos sus aliados en el combate a la opacidad y al retroceso. Acá andamos. Una designación abierta, transparente y libre de intereses abona sin duda a la independencia del Poder Judicial y, por lo tanto, al combate a la corrupción y a la impunidad. Los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia, como cabeza del Poder Estatal, son corresponsables de combatir el 98% de la impunidad que impera en este país. A su vez, como cabeza del Poder Judicial, tiene un papel crucial en el desarrollo de un Estado democrático, sobre la rendición de cuentas y la garantía en los derechos humanos, como se dialogó en la mesa anterior. Los ministros salientes demostraron en su trayectoria un compromiso claro con la progresividad del derecho y propiciaron debates que maximizaron la protección de los derechos humanos. Por esto, senadoras y senadores, no podemos dejar que esta designación se integre desde intereses ulteriores. Requerimos una Suprema Corte de Justicia independiente, plural y abierta, necesaria para garantizar el acceso a la justicia de todas y todos los mexicanos. Al respecto, hay que decir la verdad, estamos profundamente inconformes con la decisión del ministro designado en marzo de este año. No importaron manifestaciones en la puerta de este recinto, argumentos sobre vínculos con violaciones graves a derechos humanos o las faltas al artículo 95 constitucional, incluida la buena reputación. Por eso estamos aquí, para que consideren y retomen las buenas prácticas del proceso de designación de las y los 7 comisionados del IFAI, ahora INAI. Porque en ese proceso se integró un acuerdo legislativo claro, una convocatoria pública abierta, un grupo de 10 personas notables de la academia y de la sociedad civil que, por cierto, permanecieron en cada una de las comparecencias realizadas durante largas jornadas de más de una semana. Se integró una urna con preguntas de sociedad civil, hubo transmisión en vivo desde el canal del Congreso y sobre todas las cosas, y esto es fundamental, un instrumento de evaluación para los perfiles. Para proteger el proceso de designación de concilios políticos, desde el observatorio, ¿se los puedo pasar? Por favor, gracias. Por favor. Gracias. Para proteger el proceso de designación de concilios políticos, desde el Observatorio de las Designaciones Públicas, numerosas organizaciones de la sociedad civil, creamos un instrumento de evaluación con 25 sencillas consideraciones. De hecho, en este momento ya lo están pasando, lo tendrán en sus manos. Este instrumento propone aportar a la decisión de la o el legislador señalamientos básicos que deben cumplir aquel o aquella que quiera vestir tan ilustre atuendo. Este instrumento de evaluación recoge múltiples experiencias internacionales y mejores prácticas en materia de autonomía de altas cortes. Por supuesto, sin dejar a un lado lo que marca el 95 y 96 constitucional. No estamos hablando solo del deber ser. Si ustedes consideran el instrumento que les proponemos, tendrán un precedente replicable en el Poder Judicial y sustentarán mejores prácticas para el nombramiento de magistrados y jueces, una tarea relevante y fundamental para evitar el nepotismo y la falta de contrapesos judiciales ante las ignominias políticas que dañan y embisten a la cultura de la legalidad de este país. La designación de los ministros debe ser un ejemplo desde el Senado. Comprendemos los candados iniciales que el texto constitucional sustenta, pero su tarea de Parlamento, Cámara y Consejo también exige mayores alcances y progresividad en el uso de instrumentos medibles, transparentes y confiables.
Hoy todo el día escucharon y van a escuchar solicitudes y conocimiento en la materia. Sean capaces, por favor, de integrar las peticiones a sus agendas. El beneficio es para cada uno de las y los mexicanos que aún en ustedes han depositado y depositaron su confianza. No nos podemos ir sin exigirle al Ejecutivo y solicitarle al Partido de la Revolución Institucional, que sabemos no está presente, que comprendan el atraso histórico que significaría enviar una terna de mujeres y una terna de hombres, y no 2 ternas de mujeres. Al incorporarse un hombre y una mujer, la Corte quedaría conformada nuevamente por 2 mujeres y 9 hombres. Es absurdo. Es fundamental progresar en la representación de mujeres en altas cortes. Si bien una mujer no garantiza progresividad o criterios vinculados a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, para eso está el instrumento que les acabamos de compartir. El Senado debe exigir desde el principio 2 ternas de mujeres. La sociedad civil y la ciudadanía nos encargaremos de señalar a aquellas que no cumplan con las características de probidad, experiencia, mérito y compromiso con los derechos humanos, sea mujer o sea hombre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Luébano. Continuaríamos con el doctor Pedro Gerson del INCO, por favor. Perdón, le vamos a decir, sí, nos cambiamos de lugar. Gracias. Bueno, buenas, creo que ya tardes. Agradecer, obviamente, como ya se ha hecho reiteradamente, a los senadores aquí y también a los senadores que nos abrieron las puertas hace algunas semanas para empezar pues este debate. Y en lo particular agradecer a Laia Negrete que me invitó a mí y que gracias a quien estoy aquí. Bueno, cuando entramos a una fiesta, ¿cómo escogemos con quién platicar? Cuando estamos buscando a alguien a quien contratar, ¿cómo encontramos al candidato ideal? Cuando estamos buscando a el futuro o la futura ministra de la Suprema Corte, ¿cómo determinamos que tiene un candidato que tiene un perfil idóneo? Todas estas situaciones comparten un elemento, que es la simetría de información. Estamos tratando de determinar la calidad de una persona sin información completa de esa persona. En el ejemplo de la fiesta, pero ¿cómo lo hacemos entonces? Pues la teoría económica dice que buscamos señales, esto es la teoría de la señalización. En la fiesta podemos llegar y vemos a un grupo que está tomando agua y otro grupo que está tomando cerveza. Y de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer, pues utilizamos esa señal como para decir con quién vamos a ir. En la entrevista de trabajo podemos utilizar la señal del título universitario que tiene. Puede ser que un candidato viene de una universidad muy prestigiosa y entonces eso lo utilizamos como señal de que esa persona trabaja mucho, de que esa persona tiene alto y profundo conocimiento en algún tema. Entonces, ¿cuáles son esas señales que nosotros podemos utilizar para determinar la calidad de un ministro o ministra? En el ámbito de los jueces, desafortunadamente no hemos encontrado cuáles son las balas de plata de las señales, ¿no? La práctica internacional nos muestra que hay algunas señales que intuitivamente nos parecen buenas, no lo son. Por ejemplo, algunos creerían que un buen determinante de independencia es si un candidato no tiene afiliación política. Sin embargo, cortes en todo el mundo que son buenas tienen a veces ministros que sí han sido partes activas en administraciones previas. Por ejemplo, la Corte de Chile tiene 5 de 7 ministros que fungieron como funcionarios públicos en administraciones previas. Por otro lado, la de Venezuela, que de acuerdo al Foro Económico Mundial es la peor del mundo, solo tiene un ministro de 5 que haya sido un funcionario público. Entonces, bueno, con base y un poco similar al ejercicio de
que pasó Ricardo, y me di a la tarea, apoyado por un documento de la Open Society Foundation, de hacer unos criterios y encontrar cuáles son las señales que podemos utilizar para ver si estos criterios son satisfechos. Estos criterios son, digamos, muy de acuerdo a lo que está en este instrumento de evaluación, y bueno, propongo algunos de estas señales, ¿no? Entonces, el primer criterio, demostrado conocimiento de la materia legal y en especial de la Constitución. ¿Cuáles son las señales? Excelencia académica en la rama de Derecho, trayectoria profesional enfocada a la aplicación del derecho o su interpretación, menciones en listas de profesionales exitosos, publicaciones y el contenido de las mismas, y trayectoria como referente en temas constitucionales. 2. Demostrar la habilidad de determinar casos de forma independiente. Entonces, se ha mantenido al corriente en cambios en ley, doctrina legal, tiene varias áreas de interés y de pericia, experiencia en posiciones donde tuvo que hacer conclusiones acerca del significado de la ley y el alcance de la misma. Si tiene carrera judicial, sus tesis. Momentos en la vida donde hizo algo contrario a lo que su superior indicó y el criterio que adoptó fue razonable. Una declaración de intereses y disposición declarada a ser parte de un proceso transparente. Estar bien de salud física y mental, opinión, examen médico, pruebas psicométricas. Una reputación de ser una persona honorable. Opinión de sus colaboradores, opinión de los que han sido sus contrincantes o rivales, y bueno, en general del gremio. Evidencia de una rectitud moral. Ejemplos de vida donde el candidato ha seguido dicha rectitud. La religiosidad de un candidato no puede ser considerada para evaluar este criterio. No tener sentencias penales de responsabilidades administrativas o haberse declarado en bancarrota, un historial. No tener adeudos fiscales, hacer una declaración fiscal, tener una ideología clara, me refiero, anteriormente mencioné las señales de publicaciones y la trayectoria profesional, y la última, aparentar idoneidad. Esta se consigue a través de opiniones de referentes profesionales y académicos, que la persona cumple con los requisitos y estar ausente de intensa controversia alrededor de su nominación. Todos los primeros criterios y sus evidencias son bastante objetivos. El último es uno subjetivo, es aparentar la idoneidad. ¿Por qué es importante este último criterio si estamos tratando de hacer el esfuerzo más objetivo? El poder de la Suprema Corte o de cualquier corte en realidad radica en la confianza que se le da a ese cuerpo. El Poder Judicial, a diferencia de los otros, no tiene ni presupuesto ni acceso a los servicios de seguridad para implementar su voluntad. Requiere de la confianza pública. Y un candidato que no aparente ser idóneo, que no aparente ser imparcial, no es un candidato que vaya a abonar a la confianza en esa institución. Así que si hay un pronunciamiento como el que hubo en la última nominación, independientemente de si ese candidato cumple o no en el papel, si la presión social es tan intensa, entonces no hay una apariencia de idoneidad y entonces ese candidato o candidata debe ser puesto a un lado. Más allá de las señales y los criterios mencionados, lo importante es que se haga algo con ellos. Mis colegas hablarán de cómo hacer que el proceso, dado lo que se mencionó, que no se puede cambiar todo el proceso, pero dado cómo están las reglas de juegos, cómo se puede adecuar para que sea lo más transparente y funcione de la mejor manera. Lo que se puede hacer es pedir que el razonamiento que venga por parte del Senado, por parte de los miembros del Senado, por parte de la Comisión, se haga con base en estos criterios y que se utilizan estas señales para determinar por qué se hizo una votación en un sentido u otro. Se tiene que hacer eso de una forma transparente. El Senado no puede escoger quiénes son los candidatos y entonces es un sinsentido aquí exigir que los candidatos vengan de que los candidatos se conformen de alguna forma. Sin embargo, ustedes sí pueden rendir cuentas acerca de los votos que emiten. Y entonces rendir cuentas implica razonar. Entonces, para razonar, pues se propone que se utilice este instrumento de evaluación o los criterios que yo mencioné o los dos en su conjunto para que haya una explicación objetiva, clara y transparente. La teoría política
de la universidad en la que yo tuve la fortuna de asistir indica que los legisladores están ahí simple y sencillamente por un deseo de que toman las decisiones que toman por perpetuar el poder, su poder. Me parece que los legisladores toman ofensa a esta postura, de algunos científicos sociales. A mí me gustaría que los senadores demuestren que esta teoría está mal, que demuestren que no están tomando las decisiones por un interés personal, que demuestren eso a través de utilizar criterios transparentes, enseñarnos cuáles son y razonar sus decisiones con base en estos. Convenzan a sus 126 colegas de hacer lo mismo y demuéstrenle a esos científicos sociales que a mí me enseñaron que están mal haciendo las cosas bien. Gracias. Muchas gracias. Continuaremos con el maestro Samuel Kenny, de la Fundación para la Justicia del Estado Democrático de Derecho. Gracias. Buenas tardes. Pues sumándome a los compañeros, agradecemos muchísimo este espacio, que fue complicado tenerlo, convencer y abrir este diálogo abierto sobre cómo debería de proceder estas elecciones para los futuros ministros y las ministras en la Suprema Corte. Y nos parece primero importante generar este espacio público, porque son los espacios públicos que garantizan que haya un Estado de Derecho. Y un Estado democrático de derecho viene de la pluralidad de las opiniones, de la confrontación razonada de criterios diferentes, y agradecemos mucho este espacio. Las últimas elecciones, la última elección fue polémica, generó inconformidades, hasta un voto particular en contra de un candidato. Y en un ambiente en que se hablaron más de las personalidades y de las polémicas que de los jueces que se requiere en la Suprema Corte, del papel del Poder Judicial, de cómo fortalecer un Estado de Derecho y un poco los términos del debate que tenemos hoy. En esta presentación queremos presentarles algunos elementos que puedan mejorar este procedimiento, como es el tema de esta mesa. En el proceso previo que se acordó desde la Comisión de Justicia en febrero, se pidieron currículas, escritos de opiniones sobre temas relevantes para la Suprema Corte, 3 casos destacados, entre otros. Formalmente se presentaba todo de manera positiva, pero en la realidad no había condiciones materiales para que se puedan utilizar, para que se puedan estudiar. Primero, como lo mencionó el compañero Iván García, pues tuvimos muy poco tiempo, muy concretamente, entre el momento en que se publicaron los escritos, las currículas, y el momento en que se debían de enviar las preguntas por parte de la sociedad civil, había media hora. Media hora para leer todos estos documentos y hacer preguntas sobre esto. Eso es una garantía formal que no se puede ejercer. Es una simulación, hay que decir tal cual. Y es una pena, porque es un debate necesario ver de manera profunda y con tiempo. También el tema de la limitación de tiempo de las preguntas. Eran 3 minutos por pregunta de senador, 2 minutos de respuesta, 1 minuto de contrarrespuesta. Eso es otra vez... Sí hay diálogo formalmente, pero no hay condiciones materiales. Pero no todo el proceso que estamos viendo hoy rebasa en el Senado. Y aquí es importante aprovechar, porque hay pocos espacios públicos donde podemos decirlo, hay un papel preponderante del Ejecutivo en todo este debate. La Constitución explicita
el mecanismo, pero a mínimo. El Ejecutivo enviará una terna de 3 candidatos y el Senado contará con 30 días. El mes pasado, nuestra organización, la Fundación para la Justicia, solicitó, mediante acceso a la información, documentos relacionados a la conformación de la terna por el Ejecutivo. El viernes pasado tuvimos por fin las respuestas. Ahí solicitamos cuáles son los documentos que permiten fundamentar la selección de los candidatos, cuáles son los elementos que permiten garantizar la independencia, el profesionalismo y la idoneidad de los candidatos, cuáles son los documentos que permiten garantizar la transparencia, la participación de la sociedad civil y de todos los actores. En estas 3 solicitudes, la respuesta fue inexistencia de estos documentos. No existen estos documentos, entonces no hay, podemos partir de la premisa de que no hay proceso. No hay proceso formalizado desde el Ejecutivo y eso es una dificultad mayor para tener claridad sobre cómo se ponen estas candidaturas. Y queremos destacar que eso es muy problemático. Hay un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pone el marco de manera muy clara. Es el caso Yatama contra Nicaragua. Se aplican estas sentencias de la Corte Interamericana, ya que por causa del artículo 1, ya como se mencionó, les quiero leer exactamente. Las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos, tal como el derecho a la participación política, deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este caso, no hay garantía de fundamentación de la conformación de la terna. Y si no hay estas garantías, eso abre camino, desafortunadamente, a un eventual litigio. Y es algo que no queremos, que nadie quiere. Queremos tener certeza sobre el proceso de nombramiento de los jueces. Tampoco sabemos si existen otros mecanismos de preselección. Y es una lástima porque existen múltiples ejemplos. En la próxima mesa van a escuchar ejemplos de los compañeros internacionales, pero uno muy sencillo pudiera ser inspirado de El Salvador. Existe allá un registro de las personas que quieren ser candidatos. Este registro es público y nadie que quiere ser electo lo puede ser sin haberse registrado previamente. Es una medida muy concreta, muy puntual, que puede ayudar a dar claridad. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento ahora desde esta conformación de la terna? Hay poca claridad, genera desconfianza para la sociedad civil, dudas y sospechas de politización de este nombramiento, que debería de ser técnico, objetivo, razonable y buscar la selección de los mejores candidatos. Y estos criterios es en base a otras sentencias de la Corte Interamericana, en particular contra Venezuela, el caso Apitz Barbera y otros contra Venezuela, y el caso Reverón Trujillo contra Venezuela. Ahora sobre lo que toca más al Senado. Hay algo muy importante que ya se mencionó, es la investigación de antecedentes. Y ahí hay ejemplos de mejores prácticas que podemos utilizar. El primero que quiero compartirles es el que me parece excelente modelo, es el de la American Bar Association para el nombramiento de la Corte Suprema de Estados Unidos, donde se investigan los elementos que les voy a contar muy brevemente. Son 8 páginas de listado. Aquí está el anexo, les puedo entregar. Sería interesante para inspirarse. Son 26 temas que se abarcan nada más para la investigación de antecedentes. Pero me voy a enfocar en 2 que me parece que ya se mencionaron en las discusiones y que me parecen muy interesantes. El primero es cómo se determina el conflicto de interés. Eso es un punto clave y ahí hay mucho que aprender de lo que se está haciendo en Estados Unidos. Primero, las excusas.
Se solicita a los candidatos cuáles fueron sus antecedentes en caso de haber tenido conflictos de intereses y donde tuvieron que excusarse, si fue de su propia voluntad o si fue impuesto. ¿Por qué? ¿Cómo se fundamentó? Ahí ya hay una idea de qué tipo de juez es, de cómo maneja sus propios conflictos de intereses. Pero también está el tema de los potenciales conflictos de interés. Se solicita por escrito un listado de todos los familiares, clientes u otras personas que pudieran generar un conflicto de interés en caso de que el candidato sea designado como juez. Y además se solicita cómo va a resolver este caso. Ahí lo interesante que es que no se acusa al potencial candidato, sino más bien se solicita que aclare cómo va a temperamentar potenciales conflictos de interés, y totalmente de acuerdo con lo que mencionaba la senadora. Cualquier personaje público tiene una cercanía que genera potenciales conflictos de interés. Es el camino natural. Lo que sí es interesante es ver cómo le pone límites, cómo lo resuelve. Eso es lo que se espera por un juez con un temperamento judicial. Es este concepto, y ahí hay un cuestionario muy interesante. Se revierte la carga de la prueba y ahí no se polemiza. Salimos de este debate tan tenso que se puede suceder en estos conflictos. Otro de los puntos es la determinación del perfil de los candidatos. Además del listado de escritos, muchísimos, lo interesante es que se pide qué tipo de casos ha litigado, penal, civil, cuántos casos han llegado a sentencia, cuántos casos, en caso de ser litigante, han llegado por solución amistosa. También como juez, cuántas sentencias, cuántas veces sus sentencias tuvieron que ir a casación o a apelación. Ahí, de manera mucho más fina que un simple listado de casos. Se ve de manera más fina, y también le recomiendo leer este cuestionario. De manera general, se genera en este procedimiento una cantidad de insumos muy importantes que permiten no únicamente determinar quién es el candidato que se presenta, con la currícula, los escritos, sino que también se permite comparar con quién ha sido el candidato y cómo sería el futuro candidato, preguntándole cómo resolvería problemas futuros. Entonces, los criterios para investigar antecedentes de un candidato es evaluar el pasado, evaluar el presente y evaluar el futuro de esta persona. Y es en los huecos entre estos tres elementos que se puede determinar quién es el candidato. También, con tantos insumos, se necesita mucho tiempo. Y era una de las otras preguntas. Hay un estudio muy interesante del Congressional Research Service, del Senado de Estados Unidos, sobre los tiempos, cómo lo hacen ellos. Entre el nombramiento del candidato por el Ejecutivo y la primera audiencia, 24 días en promedio. Desde el nombramiento del mismo candidato al voto final, 51 días. Y la duración mínima de las audiencias por candidato son de 4 días. Aquí en México, ¿cómo fue? Pues entre el envío de la terna por el Ejecutivo y la votación final son 30 días. Entre la recepción de candidatura en el Senado y la votación final, en el último proceso, fueron 10 días. La duración de las audiencias, como lo mencionaba también Iván García, 1 hora y media, en 2 bloques, 3, a la vez, 2 veces 2 bloques. De mediodía, todas las discusiones incluidas. Eso no significa que se necesita hacer lo mismo que Estados Unidos, pero da la pauta de lo que se puede hacer, de lo que se puede mejorar en términos de tiempo. Y la propuesta sería, por lo mínimo, 1 día por candidato, sin límites de preguntas. Quizás en vez de limitar los tiempos de preguntas, respuestas, contrarrespuestas, dar bloques de tiempo, de diálogo libre, con posibilidad de participación o de llamar a testigos, ex colaboradores, expertos de la sociedad civil. Se hace en otros países.
Otro de los tiempos que es importante es garantizar un tiempo suficiente entre el envío de todos los insumos y las audiencias. Como lo mencionaba Pedro Salazar, 3 meses de exposición pública del candidato sobre su trayectoria, sobre su desempeño, ayuda a generar un debate público, ayuda a generar suficiente información y opinión informada sobre el tema para que nos salgamos de estas discusiones tan polémicas. Y terminaría sobre 2 recomendaciones que ya se mencionaron, pero otra vez poniendo sobre la mesa por parte de la sociedad civil, bueno, 3, perdón. Una, claramente, ternas de mujeres. Tema de diversidad, de reflejar que en la Suprema Corte haya representación de las mujeres, sí se necesita el envío de 2 ternas de mujeres. También hacemos la pregunta, si el voto no puede ser público de los senadores, ¿cómo hacemos para cambiarlo? ¿Cómo cambiamos la norma? Nosotros nos interesa mucho que haya una fundamentación de este voto y estamos dispuestos a apoyar para cambiar esta norma si se necesita. Y por fin, pues nos parece muy claro que hay que abrir el debate sobre una reforma constitucional. Hay que abrir camino, quizás no definir todo desde la Constitución, pero sí con leyes, sí con procedimientos más flexibles para tener todo el tiempo de evaluar los antecedentes de los candidatos, para tener un debate sano, razonable y un verdadero debate público para que fortalezca el Estado democrático de derecho. Gracias. Muchas gracias, maestro Kenny. Continuaremos con el doctor César Astudillo Reyes, abogado general de la UNAM. Muchísimas gracias, señoras senadoras, señores senadores. Gracias por la oportunidad que